qué hacer este estudio, este ejercicio de aproximación sobre la oferta y el acceso a pruebas rápidas de VIH? Nosotros en particular como ONG, que afortunadamente somos financieramente sostenibles, y tenemos los recursos para contratar el personal que por norma se requiere, pueda aplicar una prueba rápida, que como dije anteriormente es una tecnología simplificada. Una prueba rápida en otros países incluso las hacen autopruebas, las hacen en casa las personas. Entonces, si una persona te puede hacer una autoprueba, ¿por qué en Panamá todavía estamos dependiendo de un tecnólogo médico altamente capacitado y que se requiere para otras funciones mucho más complejas para una prueba rápida de VIH? Entonces, a nosotros nos ha afectado esa normativa en particular porque por periodos durante el año nos hemos quedado sin tecnólogo médico y es un problema conseguirlo. Ahora bien, aparte de esa limitante que es muy particular y que es una a la que está apuntando este estudio, hay otras barreras y debilidades de la oferta de pruebas rápidas en Panamá, que está normada, está establecida por el Ministerio de Salud como una de las principales medidas para contener la epidemia del VIH. Uno arranca por la prevención. Usted mencionó anteriormente las metas 95, 95, 95. Ese primer 95 implica que 95% de las personas que viven con VIH conocen estatus, para que luego 95% en su ejemplo logren la supresión viral, es decir, que se tornen indetectables por medio del tratamiento. Entonces, sí, en Panamá se establece la oferta gratuita incluso de las pruebas rápidas de VIH, pero cuando vamos a ver esa oferta institucional, cómo se ofrece, cómo hacen las personas para acceder a esa prueba rápida, nos encontramos con que hay muchas debilidades del sistema, muchas barreras, no solo normativas, también económicas, sociales, culturales, y en fin, nosotros con la aproximación identificamos una serie de resultados que la semana pasada compartimos con los actores y los aliados de la respuesta nacional, con el fin de ponerlo sobre la mesa y ver pues qué podemos hacer para ir solventando y para ir ajustando algunas de las medidas que tenemos que tomar para hacer que este acceso al diagnóstico oportuno del VIH se dé más ampliamente. Natasha, ¿cuáles son las recomendaciones que ustedes hacen en este sentido para mejorar este acceso a las pruebas rápidas? Primero. Segundo, dentro de tu fundación quizás si nos puedes brindar un porcentaje de las pruebas rápidas que hace y ese porcentaje que puede estar saliendo positivo en estos momentos, quizás para poner en contexto la magnitud y la necesidad de que se agilicen los procesos en este sentido. Sí, cómo no. Y aquí sí me voy a permitir revisar pues puntualmente los hallazgos y las recomendaciones del ejercicio. Nosotros identificamos pues que tiene que haber una mayor inversión en la capacitación de personal de salud y en la supervisión del cumplimiento del algoritmo, porque está normado, pero muchas veces cuando vas a un centro de salud, una instalación de salud, te encuentras pues con que no tienen el espacio para hacer una pre y una post consejería, que además esto debe ser totalmente confidencial y privado. No hay el personal, no tienen las pruebas. A veces en algunos centros de salud se cobra por la prueba, que la gratuidad, como dije, está normada, no se debería cobrar. Luego la entrega de los resultados se hace muy larga. De hecho, a nosotros nos llegan personas buscando nuestros servicios porque se fueron a hacer una prueba y nunca obtuvieron un resultado. O se fueron a hacer una prueba, les entregaron un resultado positivo y no les dijeron a dónde ir, cómo acceder a tratamiento, etcétera, etcétera. Entonces,
vemos cómo a nivel de la oferta institucional, tanto en el sector público como en laboratorios privados, no se está cumpliendo con los criterios de voluntariedad, consentimiento informado, confidencialidad, seguridad, entrega inmediata de resultados, etc. Entonces, un poco, además de invertir en recursos, hay que estandarizar esos procedimientos, es decir, aplicar el algoritmo. Hay otras recomendaciones también que nosotros identificamos. Bueno, esta es importante. La prueba rápida de VIH, aquí como la realizamos nosotros en nuestro centro, se puede hacer mediante una muestra de sangre sacada de un pinchazo en el dedo, por una punción capilar, sencillo. En Panamá todavía, en las instalaciones de salud, se saca la sangre por vena. Eso consume más recursos, empezando por el tecnólogo médico, luego por las jeringas, por las agujas, por todo. Es mucho más complejo sacar una muestra de sangre por vena que por punción capilar. Entonces, esa es una de las recomendaciones específicas que nosotros estamos proponiendo, eliminar el cobro de la prueba, que no se requiera, por ejemplo, una orden médica. Imagínense una persona quiere hacerse una prueba, le dicen, tiene que traer una orden médica, tiene que sacar un cupo para verse con el médico, para que el médico le dé la orden médica, luego sacar un cupo para hacerse la prueba. ¿Cuántas veces la persona tiene que ir? Entonces eso se convierte en barreras de acceso. Si se pudiera revisar ese requerimiento a nivel de los centros de salud e incluso instalaciones del segundo nivel de atención. Reducir el tiempo de entrega. Las pruebas rápidas, los resultados están en 15 minutos. Hay personas que no reciben sus resultados hasta en 4 semanas a nivel de el sistema público de salud. Y como le dije anteriormente, en el caso de los laboratorios privados, las personas si reciben un resultado, no reciben esa consejería post prueba que necesitan para reforzar medidas o comportamientos de menos riesgo y prevención, o para indicar qué hacer, a dónde ir, dónde acceder a tratamiento. Entonces, como ves, una serie de recomendaciones. El tema también de la promoción. La gente no conoce qué es la prueba rápida de VIH, la importancia de hacerse la prueba rápida de VIH, porque aquí el diagnóstico oportuno y temprano es lo más importante para poder acceder a tratamiento y poder vivir una vida prácticamente normal. Hoy en día vivir con VIH es como vivir con una diabetes, con una hipertensión, con otra enfermedad crónica totalmente controlable. Entonces, no se justifica que una persona hoy en día muera de SIDA. Usted me preguntó sobre nuestras estadísticas. Yo le puedo compartir del año pasado. Nosotros hicimos gratuitamente 4.473 pruebas rápidas. De esas, nosotros identificamos 120 personas con VIH y esas 120 personas fueron vinculadas a la atención y el tratamiento. Es decir, nuestro porcentaje de vinculación efectiva, que significa que la persona llega a la clínica y sale tomando tratamiento, fue del 100%. La mayoría de las personas que acuden a nosotros son hombres, y de esos un gran porcentaje hombres que tienen sexo con otros hombres. Y ese grupo poblacional es parte de lo que llamamos en Panamá y en otros países también poblaciones clave, que son las que son más afectadas por el VIH. Los hombres que tienen sexo con otros hombres, las trabajadoras sexuales femeninas, las personas transgénero. Pero aquí en HF nosotros pues tratamos de promover y ofertar nuestro servicio a toda la población, porque nosotros consideramos que toda la población, cualquier persona que inicia relaciones sexuales y que mantiene relaciones sexuales, tal vez con más de una pareja, sin protección, como el uso del preservativo, está en riesgo de adquirir no solo un VIH, igualmente cualquier otra infección de transmisión sexual e incluso un embarazo no deseado.
Entonces nosotros pues estamos abiertos, no focalizamos nuestros recursos en una población específica, nos llega de todo, mucha gente joven, la mayoría de los diagnósticos están en el rango de edad entre 20 y 35 años, cada vez más joven. Por lo tanto, falta mucho, que es otra de nuestras recomendaciones, la educación y la promoción de la prueba. Natasha, tú has mencionado un tema muy importante y es el costo-beneficio. ¿Podríamos hacer una comparación en cuánto cuesta adquirir una prueba rápida o aplicar una prueba rápida en comparación con todo el proceso, como usted decía, un poco de la sangre en el brazo, todo lo demás, todos los insumos, el tecnólogo? ¿Podríamos hacer un balance de costo-beneficio en estos momentos? Bueno, yo lo que te puedo mencionar es que nosotros trabajamos con metas, con presupuestos anuales, y el presupuesto de AHF Panamá, aprovecho para mencionar que AHF está en 12 países en América Latina y el Caribe, pero en AHF Panamá el costo por prueba es el más elevado. ¿Por qué? Porque tenemos ese requerimiento de que tenemos que tener un tecnólogo médico para poder realizar la prueba. Cuando en otros países las pruebas rápidas ya las realizan cualquier otro personal adscrito al MINSA, puede ser un enfermero, puede ser un auxiliar, puede ser incluso una trabajadora social. Los promotores de las organizaciones no gubernamentales también se capacitan y salen a comunidad, hacen una búsqueda activa de dónde pueden estar esas poblaciones con mayor riesgo. Entonces, cuando tú haces eso, tu porcentaje de positividad aumenta, porque tú vas a los lugares donde está la población con mayor riesgo. Entonces, todo eso está relacionado con el costo por prueba, y definitivamente una prueba rápida nosotros la estamos adquiriendo en el mercado por entre 2.50, 3 balboas, la prueba rápida. Pero ahí le tienes que agregar el personal, y no solo el tecnólogo médico, tenemos también el consejero vinculador, pero ese personal sí es mucho más accesible y tiene un menor costo. Así que eso de que se siga sacando sangre por vena también, o sea, eso es una gran limitante. Cuando tú podrías tener en un centro de salud, en un espacio determinado donde tú tienes algo de privacidad para hablar cómodamente con la persona, porque recordemos que el VIH está relacionado directamente con comportamiento sexual. Entonces, uno requiere cierta privacidad o entorno de comodidad para poder hablar abiertamente con la persona. Esa misma persona que le está haciendo la consejería le podría hacer la prueba, pero las limitaciones que tenemos, pues seguramente es enviado al laboratorio, y si el laboratorio no tiene la prueba que ha pasado y pasa, eso lo identificamos en el estudio, lo refieren a una instalación de mayor complejidad, llámese un hospital regional. Ahí obviamente en el laboratorio ya implica mucho más uso de recursos, de tecnólogos, de equipos, de insumos. Así que por ahí va la cosa. Exacto, Natasha. Considerando un poco lo que pasó cuando se habló de prueba rápida COVID en Panamá, que surgió toda una polémica sobre quién aplica, es casi lo que ustedes están mencionando, quién lo aplica, si está la persona capacitada para hacerlo. Hemos hablado, y usted lo ha mencionado, ya en otros países la prueba rápida es casi personal, casi que las personas pueden, conociendo el perfil del VIH en Panamá, entre tabú, entre miedo, entre el desconocimiento, nosotros estaríamos en alguna posibilidad de migrar hacia una prueba rápida para una persona o una prueba rápida personal. Sí, tú lo has planteado muy bien, porque esto para mí personalmente debe ser un proceso. Si bien la autoprueba o prueba autoadministrada es una herramienta o una estrategia que se está utilizando en otros países como Brasil, por ejemplo,
para que la persona pueda realizarse su propia prueba, a mí todavía me causa algo de preocupación, porque de hecho también en la aproximación que hicimos salió pues la falta de conocimiento sobre el VIH, las medidas de transmisión, cómo se transmite y cómo no se transmite. Todavía hay gente que piensa que el VIH se transmite por lágrimas, por sudor, por un abrazo, por compartir utensilios de comer. Entonces hay todavía mucho desconocimiento, hay mucho miedo, hay mucho estigma también hacia el VIH y hacia las personas que viven con VIH, y eso se constituye en otra barrera. Entonces yo me pongo en el lugar de una persona, tuve una relación de alto riesgo, me quiero hacer la prueba, no tengo mayor información, educación o consejería de cuáles son los resultados que pueden salir, qué hago si es negativo, qué hago si es positivo. Y eso en realidad nosotros lo vemos aquí acompañado y la persona ya pasa por un estrés y una ansiedad importante. Ahora imagínense una persona sola en su casa, ¿no? Ante un resultado positivo, se le viene el mundo abajo. Entonces, ¿cómo manejar eso? Para llevar el VIH, porque el COVID es otra cosa, COVID es una cosa mucho más sencilla. No solo el manejo de la prueba, sino el manejo de la enfermedad. Pero con el VIH, si bien es algo que nos puede ayudar a reducir esa gran brecha que tenemos nosotros en Panamá en cuanto al primer 95, yo creo que tenemos que trabajar mucho todavía en lo que es la educación. Tenemos que ampliar la oferta de la prueba rápida con la asesoría y con el apoyo para la vinculación. Después nosotros podemos hablar de una autoprueba. Y ahora que mencioné la brecha, no sé si lo hablamos anteriormente, pero en Panamá se estima que 40% de las personas que tienen VIH no saben que lo tienen. Entonces, estas personas no acceden a tratamiento. Al no saber, pueden seguir incurriendo en prácticas de alto riesgo y transmitiendo el virus a otros. Y bueno, por eso la importancia de la educación y la promoción sobre la prueba. Considerando ese 40%, podríamos hablar un poco de ese perfil de la persona que llega voluntariamente o por recomendación a su fundación a hacerse la prueba del VIH. ¿Qué tipo de, cómo llegan? ¿Recomendados por voluntad propia? Porque conocen, tal vez conocen el riesgo que tienen, pero quizás también porque tienen un poco más de educación en el tema. ¿Cómo es el perfil de las personas que llegan a la fundación? Sí, bueno, nosotros también, como le dije, pues nos enfocamos mucho en lo que es la educación y en lo que es la promoción. Entonces, a través de nuestra página web, nuestras redes sociales, sobre todo el Instagram, Google, ha funcionado muy bien para poner información directa, atractiva, de fácil comprensión. Y yo diría, no, y las estadísticas nos lo dicen, la mayoría de nuestros usuarios, como llamamos a nuestros clientes, usuarios de nuestros servicios, ellos llegan por medio de consultas a redes y plataformas virtuales. Cada vez más vienen referidos por amistades o personas que pasaron por aquí y refirieron el servicio. Es decir, que estamos ofertando un buen servicio, un servicio de calidad. Eso nos da mucha satisfacción. Como le dije, la mayoría también de nuestros usuarios es gente joven, entre 18 años y 35 años, pero ahí entre 20 y 25 yo diría que está como el grueso de nuestros usuarios. Y bueno, sí, yo creo, vuelvo y repito, la educación. Y cuanto más educación hagamos, yo cada vez que tengo la oportunidad de hablarlo, de decirlo, también tenemos que lograr que la gente le pierda el miedo al VIH. El VIH hoy en día le puede dar, primero que le puede dar a cualquiera que tenga relación sexual sin protección. Y segundo, que hay tratamiento.
Entonces, es hora de que ya por medio de la información y la educación, la sociedad comience a hablar del VIH con más naturalidad. Entonces, bueno, por ahí vamos. ¿Cuáles son entonces las recomendaciones? Sabemos que tenemos focos importantes que ya son estudiados por parte de las autoridades, quizás en provincias, en áreas comarcales. ¿Cómo llevar toda esta información hacia estos sectores o llevar un poco a ese acceso que tienen en la ciudad o en las áreas urbanas, trasladarlo un poco más rápido hacia estos sectores que obviamente son más vulnerables por la falta de conocimiento, incluso hasta por la barrera cultural? Sí, usted ha dado en el clavo con eso, porque uno de los resultados de la aproximación también evidencia cómo la oferta es menor en áreas rurales y en áreas comarcales. Y las estadísticas nos están mostrando, por lo menos en comarca Nove Burlé, Bocas del Toro, la incidencia de casos está subiendo. Entonces, con más razón, tenemos que ampliar y fortalecer esta oferta para el diagnóstico oportuno. Su pregunta, la inicial, disculpe, ahí se me fue el hilo de qué hacer, las recomendaciones, perdón, Miriam. Para nosotros, para HF y para muchas otras organizaciones que hacen un trabajo como el que nosotros hacemos, está la Asociación Viviendo Positivamente, está la Asociación Hombres y Mujeres Nuevos de Panamá, está la Asociación de Personas Panameña de Personas Trans. Hay otras organizaciones no gubernamentales que colaboramos con el gobierno en la oferta de esto, pero estamos con la limitante del requerimiento del tecnólogo médico. Entonces, una recomendación concreta es poder sentarnos tanto con autoridades del Ministerio de Salud como con miembros de la CONALAC, que es el Colegio Nacional de Laboratoristas de Panamá, encontrar un término donde ellos puedan ser parte y nos dejen a nosotros colaborar con esa oferta. Es decir, los laboratoristas o los tecnólogos médicos podrían capacitar a personal no laboratorista para aplicar la prueba rápida por medio de punción capilar y hacer la supervisión de calidad. Pero dejarnos a nosotros, con los promotores capacitados, hacer ese tamizaje, es decir, una prueba. Si en esa primera prueba sale un resultado positivo o reactivo, entonces nosotros referimos a un servicio donde hay un tecnólogo idóneo que pueda hacer la confirmación. Es simplemente una cuestión de sentarnos a conversar y buscar la forma para flexibilizar. Esa es una resolución 1476 del Ministerio de Salud que está ya prevista a ser revisada. Además de las otras cositas que hemos identificado, que el Ministerio de Salud estuvo en la presentación la semana pasada. Ellos están conscientes y reconocen esas debilidades, esas medidas que se pueden ir tomando poco a poco. Incluso se comprometieron con nosotros a convocar al Ministerio de Salud, sentarnos sobre la mesa con los puntos y ver qué cosas podemos ir solventando. Natasha, para finalizar, ¿cómo es la situación del VIH y el SIDA en este momento en Panamá? Disculpe, Miriam, se le fue un poquito la señal. Para finalizar, ¿cómo define usted la situación en cuanto al VIH en estos momentos en Panamá? ¿Cómo visualizo la situación del VIH en este momento en Panamá? Bueno, yo realmente pienso que nosotros deberíamos estar mucho mejor en cuanto a esas metas 95, 95, 95. En Panamá el primer caso de VIH se dio en 1984. Desde entonces el Estado ha estado invirtiendo recursos tanto en prevención como en diagnóstico y tratamiento. Hay logros importantes, muy importantes, como por ejemplo que el tratamiento es gratuito y es universal para nacionales y extranjeros que están en Panamá. Pero todavía tenemos una gran brecha en ese primer pilar que es el diagnóstico.
Entonces nosotros, digo, supuestamente al 2030 tenemos que llegar a ese 95% de personas que conocen su estatus de VIH. Y como le dije, solamente 60% lo sabe. Entonces, yo creo que todavía tenemos un largo camino por recorrer. Lo bueno es que hay buena disposición de parte del gobierno, del MINSA, de la Caja de Seguro Social, para trabajar con organizaciones no gubernamentales como AHF y otras. La cooperación internacional también ha estado pues acompañando toda la evolución de la respuesta desde que inicia allá en los 80. Así que, pero en realidad yo veo pues hay mucho por hacer, pero creo que todo es posible y alcanzable. Así que espero que esta aproximación sirva de insumo para el país, para pues tomar las medidas que necesitamos implementar para reducir esa brecha y acercarnos más a ese 95% de personas que conocen su estatus.